Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por tu amor, te adoramos. Y como cantábamos, Señor, eres magnífico, eres poderoso, eres nuestro Señor y en ti nuestra confianza está puesta, Señor. Descansamos en ti, en tu gracia, en tu amor, en tu poder, en tu soberanía, en tu misericordia, Señor. Y queremos pedirte, Señor, que nos hables por tu palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, toque los corazones en los diferentes lugares en donde están, Señor, nuestros hermanos viendo esta transmisión. Que tú hables, Señor, a sus vidas y que nos muevas, Señor. Entendamos los tiempos que estamos viviendo y sencillamente, Señor, dejemos, Señor, el temor y no permitamos que el enemigo, Señor, nos infunda temor, porque es el enemigo de la fe. Que podamos creer en tu promesa, en tu palabra y en la esperanza bendita que tenemos, Señor. De un día vamos a estar contigo. Oramos, pedimos tu bendición, prepara todos los corazones, Señor. Hay alguien enfermo que sea sanado y que sea confortado, Señor. Los que están tristes, fortalecidos, Señor, por tu palabra. Tu palabra, Señor, y el Espíritu Santo cumplan ese propósito, Señor, por el cual tú lo enviaste. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenas noches. ¿Se pueden ahí enviar emoticones y saludar? Saludos a todos nuestros hermanos que nos ven de todos los lugares en donde están. Saludos a mis hermanos en Chile. Y es una bendición que podamos estar a través de este medio transmitiendo. Otra vez, esto no es el ideal. La iglesia del Señor es compañerismo, asamblea. Cuando la gente habla de iglesia online, no, la asamblea es la iglesia, es cuando nos reunimos. Y yo sé, la iglesia está en todas partes, pero cuando nos reunimos como una iglesia, es cuando nos reunimos como asamblea. Y ahorita estamos en esta modalidad y esperemos que pronto ya podamos volver a reunirnos. La gente dice no de la manera normal. Yo me pregunto por qué no. Si hemos vivido con más virus, hay 20 coronas que están con nosotros todo el tiempo y nadie se espanta de eso. Este es uno más. Y viendo las noticias y viendo todo lo que uno ve, siendo objetivo, ¿ya? Y sin paranoia, ¿ya? Pero sencillamente dándonos cuenta de que pareciera ser que el toro no era tan bravo como lo pintaban. Entonces, confiamos en el Señor, hacemos nuestra parte y a pesar del miedo que nos quieren meter a través de las redes, porque eso es lo que usted ve, publicidad es miedo, pánico, y nosotros confiamos en el Señor. Y si nos toca partir ya, punto. O sea, pero la gente, es que no se exponga. Si nos toca ahí, ¿por qué yo como pastor no puedo ir a visitar a alguien enfermo de COVID al hospital? Si según dicen la mascarilla funciona. ¿Por qué los familiares no pueden estar con él? Yo creo que estamos viviendo en este tiempo en el que tenemos que cuestionar nuestra fe y cuestionar nuestra confianza. Gracias a Dios, estamos, dice este cuerpo bien, confiando en el Señor. Y especialmente cuando vemos las Escrituras en los tiempos que estamos viviendo. En el libro de Joel, capítulo 3, versículos del 1 al 3, vamos a mirar en esta noche. Cuando llegamos aquí a este capítulo 3, es obviamente el capítulo final. Para algunos en la Biblia hebrea este debería ser el capítulo 4. Acuérdense de lo que comentamos el estudio pasado. Y
aquí Joel se transporta, o Dios transporta a Joel hacia el periodo de la gran tribulación. Y el enfoque aquí es Israel y la era del reino, y las naciones que van a ser juzgadas. En esta sección del versículo 1 al 3, nosotros vamos a mirar el juicio de las naciones, lo que va a ocurrir en un tiempo determinado después de producirse algunos eventos. Esto se va a dar. Luego del versículo 4 al 8 vamos a mirar que se van a mencionar en forma particular aquellas naciones que han maltratado a los judíos, al pueblo de Israel. Luego, el versículo 9 al 17, vamos a profundizar en esta famosa batalla de Armagedón, la batalla de Armagedón. Y luego, del versículo 18 al 21, la bendición que va a darse durante el milenio. O sea, nos queda prácticamente un mes más estudiando este libro de Joel. Y cuando uno ve todo lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo en el mundo, uno sencillamente no se debe asombrar ni sorprender, sino que sencillamente estamos viendo los tiempos que los profetas del Señor, tanto mayores como menores, profetizaron acerca de los tiempos que venían. Entonces no debe ser de asombro. Y una de las cosas que nosotros tenemos que entender, que para Dios Israel es la niña de sus ojos, esté en la condición en la que Él esté ahorita. Dios va a volver a tratar con Israel. Dios hizo pactos con Israel y son algo increíble estos pactos. Y Dios va a mantener su palabra a pesar de que el pueblo de Israel no se ha mantenido fiel a Dios. Y aquí es donde muchos cristianos han perdido un poco el foco porque piensan de que el Señor ha terminado con Israel y Dios no ha terminado con Israel. Dios va a tratar con Israel. En Jeremías, en el capítulo 31, antes de pasar aquí a Joel, vea la promesa que el Señor hace por medio de el profeta Jeremías. En el versículo 35, dice: así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre, dice. Versículo 36. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Jehová: si los cielos de arriba se pueden medir y explotarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Entonces usted ve luz de día, ve estrellas, ve sol, usted ve que tratan de hacer estudios, ¿ya?, investigar arriba y en lo profundo del mar, y todavía no llegan a todo lo que está ahí. Entonces eso quiere decir que todavía Dios está tratando o va a tratar con Israel. Dios tiene pactos con Israel. Entonces el mensaje aquí que nosotros vamos a mirar es esto. El enfoque tiene que ver con Israel. Fíjate, dice: cuando el sol, cuando la luna y las estrellas dejen de dar su luz, cuando el mar deje de rugir, Dios dejará de pensar, Dios dejará de tener pacto con Israel. Entonces, lo contrario es que Dios continúa teniendo pactos con Israel y Dios va a tratar con Israel. Dios va a tratar con esta nación de Él, que es su nación. Y una de las cosas tremendas que vienen para Israel, aparte de la tribulación y todo lo que va a desarrollarse durante ese tiempo, es también el lugar en donde Dios va a darles a ellos en el milenio, en donde ellos van a ser parte de ese
milenio, de ese reino que Dios va a establecer como Jesucristo, como la cabeza, desde Jerusalén, siendo la nación de Israel, de donde se va a gobernar. Y una de las cosas que yo creo de Israel y la existencia del pueblo de Israel, del pueblo judío hoy, primero son pruebas del amor de Dios, pero a la vez es prueba del odio del hombre hacia Israel. Estas guerras y estas luchas contra Israel, y no solamente desde el mundo secular, y vamos a ver eso, sino también desde el mundo de la iglesia. Desde el mundo de la iglesia. Entonces, debido a que Israel existe, y cualquiera que apoya a Israel se hace enemigo del Islam hoy día, o de estos movimientos antisemitas, progres, algunos de ellos, lamentablemente es lo que estamos viendo. Y veamos lo que Dios va a hacer, y vamos a ver una mirada de un hombre hace 2600 años atrás. Lo que él vio y lo que nosotros vamos a poder ver, que también Jesús habló acerca de este juicio que va a venir. La palabra Israel es un tópico principal en la Biblia. Y la razón es porque la palabra Israel aparece 2565 veces, en 2293 versículos. Muchas de las profecías se han cumplido todavía, no todas, pero hay muchas en la historia que son únicas de Israel y que Dios las ha cumplido. Y es la prueba de que Él, Jehová, el Dios de Israel, sigue siendo. Por eso se menciona 203 veces esta expresión, el Dios de Israel, el Dios verdadero. Todavía trata y va a tratar con Israel. Una de las señales que nosotros estamos viendo, aparte de todo lo que usted ve, es el crecimiento del odio hacia el pueblo de Israel. Y una de las cosas que la Biblia nos dice es que el pueblo de Israel va a quedar solo. Va a ir quedando solo. El mundo entero está de una o de otra forma poniéndose en contra de ellos. En contra de Israel. Zacarías capítulo 12, versículo 3, nos dice esto: y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Contexto, tribulación, final, al final. Y esto es lo que estamos mirando y vamos a mirar aquí en Joel, el capítulo 3. Entonces vean aquí una señal de que estamos en los últimos tiempos, es que Israel va a ser un ente en el cual va a ser odiado por las naciones. Y esto es lo que está diciendo. No solo en sus regiones, sino en todas partes. Todo el mundo estará en contra de ellos. O sea, en otras palabras, la gran mayoría de la gente de la tierra va a odiar a Israel. Espero que usted como creyente no odie a Israel y no sea como algunos creyentes que odian a Israel y que lo culpan de la muerte de Cristo. Lamentablemente, la iglesia ha tenido parte en esto, la iglesia organizada. Y para no herir susceptibilidades, no voy a mencionar comentarios de hombres, tanto hace 500 años atrás, ¿ya? Y más, y como ahora, que han hecho comentarios sobre Israel que no vale la pena repetir. Pero nosotros como cristianos sabemos y debemos entender que Dios ama a Israel y usted debe amar lo que Dios ama. Y Dios se va a encargar de traer juicio a Israel. El hecho de que Israel nos haya sufrido no lo hace exento al juicio de Dios, pero Dios se va a encargar de eso, no nosotros. No nosotros. Las organizaciones mundiales, por ejemplo, UNESCO, que es una organización de las Naciones Unidas, que habla de ciencia, cultura y educación,
tiene un concepto de Israel y en su forma de emitir declaraciones muestra su odio hacia el pueblo de Israel. Ellos hicieron un dictamen y dijeron que Jerusalén nunca ha pertenecido a los judíos. Imagínense que el monte del templo no era el sitio del templo anterior y que todo el monte del templo es exclusivamente un sitio sagrado musulmán. Esto lo dijo la UNESCO. Estas son entidades y organizaciones infames por su antisemitismo y las que los componen, que odian a Israel. Los israelitas, los judíos, son odiados por el mundo. Y cada vez que nos acercamos al tiempo del fin, a la venida del Señor, cada vez que eso está ocurriendo, esto va a ir creciendo, creciendo, creciendo. Ahora, el concepto de antisemitismo o el odio hacia el pueblo de Israel siempre ha estado con nosotros. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, versículo 37, dice esto Moisés: y serán motivos de horror y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Entonces, esto ha sido algo que ellos han experimentado a través del tiempo. Y vamos a ver que 3 razones hay mencionadas aquí en nuestro texto en donde Dios va a juzgar a las naciones por lo que han hecho con Israel. Lo lindo de todo esto es que algún día todo este sufrimiento que le ha tocado vivir y le queda por vivir a Israel va a llegar a su fin. ¿Cuándo va a ser esto? Cuando ellos reconozcan a Jesús como el Mesías. Y esto va a ser cuando el Señor regrese a gobernar y a establecer su reino. Entonces fíjense el juicio aquí a las naciones en Joel capítulo 3, versículo 1 al 3. El maltrato que el pueblo de Israel ha sido sometido, Dios lo va a juzgar. El Señor siempre ha designado tiempos, citas. Y este es el momento en particular, después de la reunión del pueblo judío, cuando el Señor vuelva a reunir, y vamos a ver eso ahora, Dios va a encargarse de traer juicio. Dice en el versículo 1, porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo, y aquí está hablando de esos eventos proféticos, escatológicos que aún no se habían cumplido, en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. Es lo que va a ocurrir. Fíjate, dice aquí, en aquel tiempo, porque he aquí. La proclamación que está haciendo el Señor por medio del profeta es importante. Presten atención, es la idea. He aquí. ¿Qué atención debo prestar? En aquellos días voy a traer otra vez a mi pueblo, los haré volver de donde hayan sido dispersados. Recuerden que el Señor tiene control. En el libro de Isaías, en el capítulo 46, en el versículo 9 dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nadie hay semejante a mí. Versículo 10 dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Entonces el Señor está en control. Y el Señor va a volver otra vez, va a juzgar a las naciones. Y nos dice aquí que porque he aquí, en aquellos días, en el contexto aquí, y vamos a ubicarnos, es en el tiempo de la gran tribulación. En el tiempo el Señor enviará su juicio y sus juicios sobre este mundo. Y fíjate, lo enfatiza aquí Joel. En aquellos días, en aquel tiempo. Después de lo que mencionó en los versículos 28 en adelante del capítulo 2, va a ocurrir esto. Los tiempos del fin, el tiempo, los últimos días. Y estos tiempos del fin no se refieren necesariamente a un mes, a 2 meses, a menos
3 años y medio, no, es un tiempo que va y que abarca un periodo importante en la historia de la iglesia. Muchos dicen desde el tiempo de Pentecostés hacia adelante, pero este es el tiempo. Y la iglesia debe estar atenta a este tiempo en el que está viviendo, porque son los últimos días, son los últimos tiempos. Es lo que miramos nosotros el domingo. A pesar de todas las interrupciones que tuvimos y las fallas, espero que haya quedado claro eso. Los últimos tiempos y lo que el Señor advierte, lo que Pablo advierte, lo que iba a ocurrir, bueno, nosotros estamos viendo esto. Pero aquí está implicada, hay dos cosas que están implicadas aquí en estos últimos tiempos. Es la batalla de Armagedón y la segunda venida de Cristo Jesús. Cuando el Señor regresa a este mundo a liberar al remanente de judíos. Lo va a reunir en Sion, en Jerusalén. Como dice ahí en Joel capítulo 2, versículo 32. Y van a invocar el nombre del Señor y serán salvos. Esto es lo que el Señor ha hecho. Ahora, bueno, pensaron que iba a llorar, pero no, era solo unos tornados. Ahora aquí lo importante es que nosotros podamos ver que Dios, a pesar de que Israel se ha alejado de Dios o ha rechazado al Mesías, aún así Dios lo va a proteger. Hay un tiempo en donde el Señor va a guardar a la nación de Israel por 1260 días. En el libro de Isaías, en el capítulo 16, en el versículo 1, dice: enviad cordero al Señor de la tierra, desde Sela, del desierto, al monte de la hija de Sión. Sela es la ciudad de Petra. Y luego dice en el versículo 4, moren contigo mis desterrados en Moab. Sé para ellos escondedero de la presencia del devastador, del anticristo. Porque el atormentador fenecerá, el devastador tendrá fin, el pisoteador será consumido de sobre la tierra. ¿Cuándo va a hacer esto? Cuando el Señor regrese por segunda vez. El pueblo de Israel, el remanente de Israel, los que han creído van a ser guardados ahí en el desierto. Es en donde está esa ciudad. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 6, dice que la mujer huyó al desierto donde tenía lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días, 42 meses, de acuerdo al calendario profético, de 30 días cada mes. O sea, 3 años y medio. Entonces el pueblo de Israel va a ser guardado. El Señor va a regresar para liberarlos por completo de esta opresión a la que ellos están siendo sometidos durante la tribulación por el anticristo. Los quiere destruir. En el capítulo 12 de Apocalipsis el enfoque es Israel. Ese es el enfoque. Y vamos a ver ahí cuando lleguemos al libro de Apocalipsis. Entonces, fíjate, dice que el Señor pone claro cuándo va a ocurrir esto. Esto va a ocurrir, este juicio de las naciones va a ocurrir, dice, cuando Él haga volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. Estos Judá, Jerusalén son sinónimos del remanente. En Sion, en los versículos, en el capítulo 2, versículo 32, dice, haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. Ahora, hay un cumplimiento cercano, algunos lo llaman menos importante, cuando Israel regresa del exilio de Babilonia. Acuérdense, Joel está hablando al reino del sur. Israel se dividió en dos y 10 tribus se quedaron en el norte y otras 2 se quedaron con el sur, donde está Jerusalén y Judea y todo lo demás. Y aquí está hablando acerca de esto. A este pueblo y les está diciendo que los va a reunir y se va a cumplir. Israel o el reino del sur fue llevado cautivo a Babilonia
Y el reino del norte fue llevado cautivo en el año 721, casi más de 100 años antes del reino del sur, por los sirios o los asirios. Y fueron sembrados en diferentes lugares y fue repoblado eso. Y eso va a ocurrir, eso ocurrió. Tenemos el libro de Esdras, tenemos el libro de Nehemías, que habla la mención de eso. Pero aquí apunta hacia algo mucho más adelante, mucho más al futuro, que se va a cumplir en los tiempos finales. En ese tiempo en donde el Señor va a reunir desde los 4 costados, de los 4 puntos cardinales, a Israel, al remanente, los va a volver a traer. Y el Señor dijo a los fariseos, al Sanedrín, cuando estaba siendo juzgado por ellos, Él les dijo a ellos: ahora no me van a volver a ver hasta que me vean otra vez y digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y se cumplirá lo que dice Romanos 11:26, y todo Israel, o sea, el remanente de Israel, será salvo. Será salvo. Vean lo que dice en el libro de Isaías, en el capítulo 11, en el versículo 12. Dice: levantaré pendón a las naciones y juntará los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. O sea, otra vez aquí la referencia es a la reunión del pueblo judío. Luego el Señor regrese por segunda vez para establecer el milenio. Entonces la gente dice: no, pero eso ya se cumplió. Vamos a ver que no, porque Jesús cita esto como algo no cumplido aún, como algo no cumplido. Entonces Él va a reunir al pueblo. Y luego en el capítulo 27 de Isaías, versículos 12 y 13, habla también acerca de la reunión del pueblo judío. Otra vez. Y acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto. Y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados de Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Ahora, cuando miramos la historia, en 1948 el pueblo de Israel volvió otra vez a su tierra y fue puesto ahí. Eso es parte del cumplimiento. Pero el cumplimiento final está en el reino, cuando el Señor venga a establecer el reino del milenio, su reino. En Mateo capítulo 24, versículo 31, dice que enviará a los ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, ahí está solo el pueblo o la iglesia. No, ese es Israel. Jesús está tomando los versículos de Isaías 27, Isaías 11, de Deuteronomio 30, y los está uniendo en uno, y está diciendo que esto va a ocurrir durante o al final de la tribulación. Mateo 24 habla de la tribulación, de ese tiempo en que habla aquí. Y habla de reunir al pueblo de Israel, en donde Dios va a tomar otra vez al pueblo de Israel como su pueblo, como su nación. El Señor viniendo otra vez, en su segunda venida, a establecer su reino. Entonces fíjate, dice que va a convocar a todas las naciones. Israel entonces va a ser el centro del programa del juicio de Dios. Fíjate, dice el versículo 2 de Joel: y reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas, razón a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas se esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra, mi heredad, mi pueblo, mi tierra. El Señor es el dueño de Israel, el Señor es el dueño de la tierra. Y dice aquí que va a llamar a todas las naciones, o sea, a todas las naciones del mundo. Va a reunirlas aquí. Así como va a reunir al pueblo de Israel, así va a reunir a todas las naciones.
Dios las va a convocar a esta guerra contra ¿quién? Jerusalén. Zacarías, el capítulo 14, versículo 2, dice, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y será saqueada las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Dios va a reunir a todas las naciones. ¿Con qué propósito? Dice, para hacerlos descender al valle de Josafat. El nombre Josafat quiere decir valle del juicio. Valle del juicio. Entonces aquí Joel lo que está haciendo es describir cómo estas naciones se rebelan en contra de Dios, cómo estas naciones se han rebelado en contra de Dios y se van a reunir para la batalla de Armagedón. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 16, en versículo 12, dice esto Juan: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra, fíjate, en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Es aquí lo que Juan está viendo y es aquí lo que Joel está viendo. Dios los va a reunir en ese lugar, en ese valle llamado Josafat. Ahora, en Israel no hay ningún lugar que tenga el nombre de Josafat o el valle de Josafat. Más bien, algunos piensan que es la descripción del juicio de Dios, porque el nombre quiere decir el Señor juzga o valle de juicio. Dios es el que va a juzgar. Entonces, no hay una escritura en la que diga y nos diga, aquí es este lugar. Ahora, lo que sí ha ocurrido es que hay algunos que piensan que este lugar de Valle de Josafat está en el Valle de Cedrón, ahí entre el monte de los Olivos y la ciudad de Jerusalén. Hay otros que piensan que este es un valle que se va a formar una vez que el Señor regrese y ponga su pie sobre el monte de los Olivos. En el libro de Zacarías, en el capítulo 14, en versículo 4, dice, y se afirmarán sus pies, hablando de Cristo, de Jehová, en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los Olivos se partirá por en medio, dice, hacia oriente y hacia occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Entonces hay algunos que piensan que este es un valle que se va a formar cuando Jesús regrese. Hay otros que piensan que es el monte o el valle de Cedrón, que está entre el monte de los Olivos y Jerusalén, ahí. Pero el asunto es que va a haber un juicio. Va a haber un juicio de parte de Dios sobre estas naciones. Los va a reunir aquí. En el libro de Daniel, en el capítulo 12, en el versículo 11 y 12, dice esto Daniel: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Y bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Ahora, el punto es, a la mitad de la semana, Daniel capítulo 9, versículo 27, dice que el anticristo, ¿ya? El príncipe que viene y va a hacer el pacto con Israel, dice que lo va a romper a la mitad de la semana. Una vez, ya, que él se establezca y se va a poner en el templo y va a decir, tienen que adorarme a mí. Bueno, van a pasar desde que ese día en adelante 3 años y medio. Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Se va a poner en el lugar de Dios y va a seguir a todo. Y durante ese tiempo va a estar pasando tribulación y gran tribulación. Entonces,
la mitad, o sea, 1260 días, es Jesús regresa. Pero aquí nos dice que son 1290 días. Probablemente este tiempo es en el que Jesús va a establecer su gobierno oficial instalado. Pero también nos dice aquí que bienaventurados son los que lleguen a 1335 días. O sea, probablemente este periodo de 45 días es un tiempo en el que Dios va a juzgar a las naciones. Y lo interesante aquí es que dice que es bienaventurado. Y ponga atención ahí. O sea, este tiempo, dice, es bienaventurado para los que lleguen a ese tiempo. Cuando termine ese tiempo. ¿Por qué? Porque probablemente si es el juicio, si llegan a ese tiempo, es porque ellos van a pasar, van a ingresar al reino, al milenio. En el libro de Mateo, en el capítulo 25, vamos a leer en un momento ahí, versículos 31 en adelante, acerca de ese juicio. Y los que están involucrados en el juicio son todas las naciones. Pero va a haber una separación. Van a haber algunos que van a estar a la izquierda y otros a la derecha. Los que van a estar a la izquierda son aquellos que recibieron la marca de la bestia y adoraron a la bestia. Todas las naciones. O sea, no importa lo que las naciones hayan hecho y estén haciendo en contra de Israel, un día van a tener que pararse frente a Dios. Dios los va a juzgar. Entonces, ¿qué es también importante para nosotros? Que cuando el pueblo de Dios, si Israel fue maltratado y Dios se va a encargar de ellos, ¿cuánto más la iglesia, cuando ha sido maltratada, Dios se va a encargar de ellos? ¿Qué debemos hacer? Es confiar en que el Señor va a juzgar sin miramiento, con todo el peso y rigor de la ley, de alguien que sabe todo, conoce todo, y no solo lo que usted o yo, cualquier persona, cualquier nación, cualquier presidente hace, sino por qué lo hace. O sea, no puede ser engañado. Todos van a aparecer delante de Dios. Y aquí dice que entrará en juicio, dice aquí, con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad. Fíjate lo que dice el registro de Mateo, capítulo 25. En versículos 31 vamos a leer y vamos a ir comentando algunas cosas. No vamos a profundizar en esto, porque sí vamos a hacerlo cuando estemos ahí en Apocalipsis. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, en el tiempo del juicio, este es el tiempo del juicio. Dice, ¿cuándo va a ser el tiempo? Bueno, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Todos los santos ángeles con él. O sea, esta es la segunda venida de Jesús a la tierra. Al final de la semana 70 de Daniel, Daniel 9:27. Entonces se sentará en su trono de gloria. Vea la posición aquí de Jesús. Es de autoridad, de todo poder para hacer juicio aquí, a todos. ¿Y quiénes son los que van a estar aquí delante de este juicio? Las personas que van a estar bajo este juicio. Versículo 32, dice, y serán reunidos delante de él todas las naciones. Etnos es la palabra. Étnicos. Pero 93 veces esta palabra se usa para gentiles. Entonces todas estas naciones deben entenderse aquí como este juicio hacia los gentiles. Hacia aquellos que están vivos cuando el Señor regrese por segunda vez. Esto no es para los muertos. Esto es para los que terminen vivos al final de la tribulación. Todas las naciones, todos los hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos, ancianos, que estén vivos al final de la tribulación, se van a parar frente al Señor. Todos. Y el Señor va a hacer lo siguiente aquí. Y vea la división que Él hace. Apartará a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Ovejas, cabritos. Las ovejas son las que pertenecen a Dios. Si eres oveja, perteneces a Dios. Y pondrá a las ovejas a su derecha. Entonces está dándole un lugar de
bendición, de privilegio. Y los cabritos van a ir a la izquierda, dice. Y los cabritos a su izquierda. O sea, aquellos que no pertenecen a Dios. Entonces el rey dirá a los de su derecha. O sea, otra vez, un lugar de honor, de privilegio, de bendición, de favor. Venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. O sea, el Señor les está diciendo, vengan a mi reino. Acuérdense, es el reino de Él. No es tu reino, ni es de la iglesia, es el reino de Cristo. Eso es lo que se va a establecer. Luego en el versículo 35, aquí el Señor va a expresar las razones por las cuales Él les permite entrar a su reino. Por su amorosa compasión y misericordia. ¿Hacia quiénes? Hacia sus hermanos. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me vestisteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y vea la respuesta que el Señor hace aquí. Les da aquí una referencia clara de que si lo hizo a uno de sus hermanos, responderá el rey, dice, de cierto digo, que en cuanto le hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces el Señor Jesús les da a ellos y les dice, en esta parábola que les está enseñando, de este juicio, es que todo lo que usted hace y todas las naciones que actuaron en misericordia, en compasión con el pueblo de Israel durante la tribulación, fue como si lo hubieran hecho a él, hacia aquellos judíos que iban arrancando. Ahora, aquellos que van a hacer esto son personas que tienen muy claro el lugar de Israel y la posición de Israel, y también saben quién es Jesús. Alguien que no conoce quién es Jesús, alguien que no sabe qué el lugar que ocupa Israel, no va a tener misericordia. Alguien que odia a Dios, odia a Israel. Entonces, estos hombres, mujeres, jóvenes que tuvieron esta actitud hacia el pueblo, van a ser llevados y van a ser traídos y se les va a permitir entrar. Pero, dice el versículo 41, entonces dirá también a los de la izquierda. La izquierda, ¿cuál es el lugar de deshonra, sin privilegio, de desgracia, de maldición? Apartaos de mí. La palabra apartaos aquí significa dejar o alejarse de él. O sea, en otras palabras, lo que el Señor les está diciendo, así como vivieron su vida apartados de mí, sigan apartados, apártense. Tomaron la decisión de alejarse de mí, de vivir su vida sin confiar en mí. Entonces, están apartados, sea hecha su voluntad. ¿Quieren vivir apartados de mí? Esa va a ser tu voluntad. ¿Quieres vivir para Dios? Debes rendir tu voluntad a Él. Es lo que estos hombres hicieron. Malditos, dice, el fuego eterno, el lago de fuego, preparado para el diablo y sus ángeles. Vea, el Señor los está condenando inmediatamente aquí. Todos estos rebeldes en contra de Dios, en contra de Israel, van a estar condenados por la eternidad. Y vea la razón, versículo 42, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, Señor, a veces a nosotros nos pasa, Señor, ¿seré yo, Señor? ¿Cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel, o no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Y aquí está lo que el Señor les está diciendo. Todo lo que ellos hicieron en la tribulación fue perseguir a lo mejor al pueblo de Israel, a sus hermanos, a los hermanos de Cristo, de raza,
Porque Jesús es judío, nació en Israel, de padres judíos. Entonces dice, hey, a mí lo hiciste. Y si no lo hicieron, a mí no lo hiciste. Entonces, aquí el pecado de omisión, no de comisión. Y Dios los va a condenar. E irán estos, dice, al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. ¿Cuándo va a ocurrir el desenlace? Aquí ya la sentencia está dictada. ¿Cuándo va a ocurrir? Al final del trono blanco, del juicio del trono blanco. Todos van a ser lanzados al lago de fuego y azufre. Primero, ¿quién va a ser? El falso profeta y el anticristo. El resto, al final. Fíjate lo que dice Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Y quién más va a ir ahí? Todos estos. Y todos los que han muerto a través de la historia. Entonces, Mateo capítulo 25 está dentro del contexto de la gran tribulación. La bondad que la gente tuvo hacia el pueblo de Israel, hacia los que estaban siendo perseguidos, esa agüita fresca, ese vaso de agua, esa ropita, esa visitación a la prisión, tiene que ver con alguien que es valiente. Porque un cobarde no va a ir a visitar a una persona que está siendo perseguida por un gobierno. No va a ir. Sabiendo de que son inocentes, aún y aún así lo hacen. Entonces, ve aquí esta separación de las ovejas con los cabritos de las naciones a las que se les va a permitir entrar al reino y a las que no se les va a permitir entrar. No tomaron la marca de la bestia, ni adoraron la bestia. Dos cosas. Y por ende ellos fueron y ayudaron a los judíos. Apocalipsis 14, versículos 9-10, dice, el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Entonces todos los que pasen al reino de Dios son aquellos que no han tomado la marca de la bestia ni han adorado a la bestia, que a la vez también fueron perseguidos por la bestia. Pero a la vez estos hombres fueron de bendición para los judíos que fueron perseguidos, para el remanente. Y ahí se va a cumplir las palabras de Génesis capítulo 12, versículos 1-3. Bendeciré a los que te bendigan. Es una promesa para la nación. Para la nación. Todos aquellos que van en contra de Dios recibirán maldición. Maldeciré a los que te persiguen. Ahora fíjense aquí, dice, va a reunir a todas las naciones en Joel y les hará descender a este valle. Y nota aquí que dice que la razón es por Israel, por mi pueblo, por mi heredad, por mi tierra. En otras palabras, aquí el Señor está diciendo que Él es soberano sobre la tierra. Es su tierra. Y cuando uno lee el Antiguo Testamento, uno encuentra una y otra vez mi tierra, mi heredad, mi herencia, mi pueblo. Génesis capítulo 17, versículo 8. Génesis capítulo 48, versículo 4. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 20, Isaías 14, versículo 25, y usted sigue y sigue y sigue, y va a encontrar un montón de versículos que lo que dicen es que la tierra donde está Israel es la tierra que Dios les dio a ellos, es su tierra, no se la dio a nadie más. El Señor le da la promesa a Abraham, le dice, en la tierra en la que tú moras, toda la tierra Canaán te la daré a ti y a tu descendencia. Y vuelve otra vez y le repite lo mismo a Jacob. La misma bendición. A ti daré esta tierra y a tu descendencia. Es su tierra. ¿Y cuál es la razón del por qué va a juzgar a estas naciones? De acuerdo a lo que nos enseña Joel. Fíjate, nos dice aquí al final del versículo 2, a quienes ellas, o sea, las naciones, esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Repartieron mi tierra.
y echaron suertes sobre mi pueblo, y dieron a los niños por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber. 3 cosas dice aquí. Primero, persecución. Dice, las naciones se esparcieron. O sea, el pueblo de Israel fue tomado y fue esparcido entre las naciones, nos dice aquí. Lamentablemente esto ha ocurrido. El pueblo de Israel ha sido esparcido. Durante casi 2500 años estuvieron por allá y por todas partes. Pero también nos dice que ellos repartieron la tierra. Ahora aquí hay algo que es muy interesante. Israel fue invadido muchas veces a través de los siglos, la tierra de Israel, pero ningún conquistador dividió la tierra. Ninguno de los que ellos vinieron y tomaron posesión dividieron la tierra. ¿Por qué razón? Porque un conquistador no va a compartir su botín con otros. No va a decir, ok, yo te doy esto a ti, quédate con esto. No, no va a ocurrir. Sin embargo, desde la Primera Guerra Mundial, todas las naciones se han unido con el propósito de dividir la tierra de Israel. Desde 1900 en adelante. Un poco de historia, porque a veces no tenemos historia, no tenemos el contexto de lo que ha ocurrido. Y fíjate, hay declaraciones, la declaración de Balfour en 1917, la conferencia de paz en París en 1919, la declaración de principios de la Liga, pero no de la Justicia, sino de la Liga de las Naciones en 1922. En todas estas conferencias y declaraciones ha reconocido que la tierra donde está situada Israel y que es conocida como Palestina, mal conocida, porque este nombre se lo dieron los romanos en el año 135 después de Cristo. Usted no encuentra antecedentes antes de eso, de un nombre de una tierra llamada Palestina. Fueron dadas por los romanos en el 135. Pertenece, dice, en estos a los judíos y fue separada para que fuera exclusivamente para la gente judía. 1917, 1919, 1922. Y fue garantizado internacionalmente y formalmente reconocida basada en estos hechos y antecedentes históricos. Ahora, es obvio que la historia, la arqueología y todo lo que usted ve en Israel o en la tierra de Israel, une a Israel, es parte de Israel. Esta tierra que actualmente se conoce como Palestina. ¿Pero qué pasó? Bueno, esto es lo que pasó. A Inglaterra se le fue dado el mandato de asegurar que los judíos se establecieran con toda seguridad y sin ningún peligro en Palestina. Pero, ¿qué ocurrió? Encontraron petróleo en las tierras árabes. ¿Y qué ocasionó esto? Que Inglaterra impidiera la migración de los judíos y permitiera la inmigración de los árabes. Vengan aquí. Fue en este tiempo en donde los judíos mayormente necesitaban un refugio. ¿Por qué? Porque ellos ya estaban huyendo y estaban viniendo y tratando de salir de esa Alemania nazi. Hay un documento firmado en 1939 y se llamó así, se llamó el papel blanco. Y vea lo que decía este documento. Limitaba la inmigración de los judíos a 10,000 personas por año por un máximo de 5 años. Estamos hablando de que es su tierra, pero se les permite solamente entrar a 10,000 por año. Y un número adicional de 25,000 judíos refugiados serían también admitidos. ¿A dónde? A la que era su tierra. 1917, 1919, 1922, los tratados, los convenios, todo eso era para que ellos vivieran ahí. Era su tierra. Aquí. ¿Y qué iba a ocurrir? Que una vez que entraran estas personas se iba a cerrar la tierra completamente para los judíos.
O sea, no tomaron en cuenta que los nazis habían decidido eliminar a más de 11 millones de judíos. Imagínense ustedes permitir 25.000 judíos como refugiados a esa cantidad de judíos que estaban en peligro. Era un insulto. Un insulto a Dios y a todo sentido común. En otras palabras, la historia lo que nos dice es que todo el mundo fue cómplice con Hitler de la destrucción de esos judíos. Es lo que nos dice la historia. Es más, en 1944, Hitler ofreció vender, fíjense, a los aliados 500.000 judíos húngaros por $2 cada uno. ¿Qué ocurrió? Ningún país los quiso recibir, ninguno. ¿Y qué dijo Inglaterra? Que era la garante, la que debía guardar el regreso de los judíos a Palestina o a Israel, a su tierra. No hay lugar, dijeron. No hay lugar para ellos. No hay lugar. Imagínense. Antes de eso, Inglaterra y Estados Unidos, que hoy día, gracias a Dios, tienen un presidente aliado de Israel, no ha habido otro como este. No ha habido otro como este en la historia de Estados Unidos. No ha habido otro. Pero en ese tiempo, en 1943, Israel, Inglaterra y Estados Unidos habían acordado a no decir o hacer nada acerca del Holocausto, con el temor de que si presionaban ellos a Hitler, este podía enviar a los judíos a los países que lo criticaban. O sea, nadie quería al pueblo de Israel. Entonces, los aliados ignoraron y después se rasgaron vestiduras. Pero ignoraron el pedido de las organizaciones judías urgentes y les decían bombardeen las líneas o las rutas de trenes, porque todas esas rutas de trenes van a campos de exterminio. No lo hicieron. Dios va a juzgar a todas estas naciones. Como dice Génesis, bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Estos dividieron la tierra. ¿Qué pasó? Cuando la ONU finalmente llevó a cabo el voto para la división de Palestina, fíjate, en noviembre 29 de 1947, resolución 181, el pueblo escogido, que era dueño de esa tierra, le pertenecía, recibió solo el 13% de la tierra, que una vez había pertenecido a ellos. ¿A qué le dieron los demás? A todos. Ahí nace, durante los ingleses, nace Jordania y todos esos reinos. ¿Y qué dice Joel? Que todas las naciones que se unieron para dividir a Israel serán juzgadas por Dios. Serán juzgadas por Dios. Entonces lo único que aún no se ha cumplido es el juicio de las naciones por haber dividido la tierra. Y la ira de Dios está acrecentándose en contra de estas naciones. Por todo lo que le han robado y le intentaron y le siguen intentando robar y destruir a la nación de Israel. Y para terminar, fíjate versículo 3. No solamente hicieron eso, sino dice, y sobre mi pueblo echaron suerte. Estoy leyendo la Biblia textual del versículo 3. Cambiaron muchachos por rameras y vendieron muchachas por vino y lo bebieron. ¿Cuál es la tercera razón? Explotación. Explotación. Es malo que el hombre desvalorice cualquier vida humana, pero aún es peor desvalorizar al pueblo de Dios. Recuerde, Dios va a pasar la cuenta, Dios va a juzgar. La práctica que está describiendo aquí Joel es una práctica que se hizo tanto por los romanos y va a seguir dándose. ¿Y qué era? De que ellos utilizaban a los niños y a las niñas como monedas de cambio. Te doy este niño o te doy esta niña para pasar una noche con una prostituta o para tomar vino. Te lo doy, tú haces lo que quieras con él. Es lo que ellos hicieron.
con el pueblo de Israel. Quiero terminar haciendo una nota al margen, aquí. Una de las cosas que las que estamos todos de acuerdo, yo ahora que tengo una mascota, ¿ya?, una perrita, que los animales no deben ser maltratados. No deben ser maltratados. Tampoco se deben humanizar, pero no deben ser maltratados. Pero el maltrato que reciben los animales generalmente y siempre es del ser humano. El hombre es el que maltrata. Sin embargo, hay leyes. Hoy día usted ve, supo lo del gato ese y una serie de cosas, ya que obviamente no está bien, y a defenderlos. Pero sin embargo, la mayor maldad de nuestro tiempo, y yo creo que es una señal de que estamos en los últimos tiempos, es la crueldad infligida a los niños hoy en día. Lo que le sucede a los niños hoy, millones desaparecen y nadie sabe nada. Maltratan a los niños, usan a los niños para todo tipo de cosas que uno dice, wow, estos hombres, cuando venga el Señor, no quiero estar en sus zapatos. Comercio de niños, cualquier tipo de violencia, violencia de sus padres, maltrato y violación, se venden para tráfico de órganos, pero salen a protestar, y ni hablar del aborto, pero salen a protestar para que no maltratemos a los animales. Dios dice que hay de estos que maten a un niño. Y ve aquí el profeta está terminando este punto aquí, en esta época, diciendo, hey, cambiaron niños por prostituta. Hoy día se llevan, se roban o venden a los niños, los trafican a los niños, ya sea para prostitución, pornografía, para todos estos pedófilos que hoy día quieren que la pedofilia, como salen diciendo algunos, no, si la pedofilia es también un deseo o parte de una tendencia más que el ser humano tiene. Es una aberración. Es una aberración. Dios se va a encargar de ellos. Entonces el punto aquí es que Dios tiene la mira, todo. Nada pasa por alto. Dios va a juzgar a las naciones sobre todo esto. Sobre todo esto. Y usted ve y la gente, lamentablemente, y a veces los cristianos nos cerramos a esta realidad de lo que está ocurriendo en el mundo. Cómo los niños son abusados, cómo los niños se desaparecen, cómo los niños son maltratados, muertos. Y lamentablemente no hacemos lo que debiéramos hacer. Pero sepa una cosa, que Dios sí va a hacer lo que tiene que hacer en su momento. El juicio viene sobre todos estos. Si usted es creyente, usted no tiene que preocuparse. No va a estar aquí, en este juicio de las naciones. Porque si usted es creyente, usted tiene la esperanza y la promesa de que vamos a ser sacados antes de la tribulación, en el rapto, 7 años antes de este juicio. Pero si no ha creído en Cristo Jesús, necesita venir a Él. Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Venid luego, dice. ¿Por qué? Porque no hay tiempo. Es hoy. Mañana no sabemos. Hoy es el día aceptable. Entonces, la gente cuando dice, no, Dios es amor, amor, sí, pero también es juicio. Juicio tremendo que va a traer. Y no es algo que uno dice, es que los cristianos meten miedo. No, ahí está la Biblia. Y la advertencia está. El que la quiere tomar, ¿por qué vas a morir? Dice.
¿Por qué muere el que tiene que morir? No tiene que morir. Tiene que venir a Cristo. Y no es que no va a morir físicamente, probablemente sí, si el Señor no viene antes, pero espiritualmente va a permanecer con Cristo. Entonces, el tiempo en el que estamos viviendo, usted ve cómo cada vez esto va poniéndose cada vez más y más difícil. Aferrémonos a Cristo, y si usted no tiene a Cristo, aférrese ahora. Recibe a Jesús como Señor, porque hoy es el día. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu palabra. Oramos, Señor, y te pedimos, Padre, que nos ayudes a vivir en este tiempo en el que estamos viviendo y que tú toques los corazones con la pasividad a veces que estamos viviendo, Señor, y que seas tu Espíritu Santo avivando nuestras vidas, Señor, tu Espíritu, encendiendo ese fuego, esa pasión por ti, por tu palabra, Señor, orando, Señor, para que nos uses declarando tu verdad en este tiempo, Señor, sabiendo que estamos en los últimos tiempos, que podamos ser esa atalaya, Señor, que la sangre de aquellas personas, Señor, que tú nos has puesto delante no caiga sobre nosotros, sino que podamos proclamar tu gracia, tu amor, tu perdón, tu misericordia en este momento, en este tiempo. Ayúdanos, Señor, a que así sea. Si hay alguien, Señor, que nos ve, oramos para que tú los toques. Si hay alguien que no te conoce, que puedan venir a ti en esta noche. Hoy es el día. No debes dejar pasar este día. Aprovecha la oportunidad. Que sea hecha realmente su voluntad en tu vida y no la tuya. Oro, Señor, para que tú toques, Señor, a aquellos que no te conocen. Y si usted está ahí y no conoce al Señor, no ha recibido a Jesús, le voy a pedir que haga esta oración. Pues es un asunto de fe. Es un asunto de fe. De creer que Él es suficiente para perdonar tus pecados si tú te arrepientes. Reconoces que eres pecador y lo reconoces delante de Él y lo aceptas como el Señor, el Salvador, el Dios soberano sobre todo y sobre tu vida. Si es así, ora conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta noche me arrepiento de todos mis pecados. Soy pecador y te pido perdón. Límpiame. Hazme una nueva criatura. Dame un nuevo corazón, una nueva mente para seguirte, para servirte. Te acepto, Señor, y te reconozco como el Señor soberano de mi vida, como el Salvador y Rey en mi vida. Lléname, Señor, con tu Espíritu y ayúdame, Señor, a seguirte y a servirte. Todo el tiempo, Señor, que tú me des mientras esté aquí y por la eternidad. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si usted está lejos, está viviendo en la carne, está viviendo bajo sus propios deseos, haciendo su propia voluntad, también es tiempo de reaccionar y venir y volver. No perdamos las bendiciones que Dios nos da por desobediencia, por incredulidad, sino que al contrario, vengamos a Dios y busquemos de Él su gracia y su misericordia en esta noche. No pase, hermano, no pases esta noche sin venir a Él humillado, porque Dios no te va a desechar. Padre, toca los corazones, Señor, y que tú seas trayendo, Señor, a todos los que se han alejado a ti, Señor, en este tiempo. Oramos por nuestros hermanos, Señor, que piden oración, Señor, a través del Facebook. Te pedimos, Señor, para que tú les des fortaleza a estas familias, Señor.
que los afanes de este mundo, Señor, no les quiten, Señor, sus ojos de ti, Señor. Oramos, Señor, por la familia Aguilar y te pedimos por ellos, Señor. Oramos, Señor, por Raquel y Rebeca, que su mamá partió esta semana. Oramos para que tú les des paz, les des consuelo, fortaleza en ese tiempo, Señor. Que seas tú el consolador. Que sea un tiempo, Señor, para acercarse más a ti, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a que nada nos aparte de ti. Que nos mantengamos firmes en pie, Señor. Bendice a Dilcia, a su familia, Señor, a Liz, a Rebeca, Señor, a Alonso, su familia, Señor. Oramos, Señor, por Olivia, te pedimos, Señor, por ella, para que tú restaures completamente su salud, limpies su organismo, Señor, su cuerpo, por completo, Señor. Y provea, Señor, para Iván, Señor, y para María. Bendícele, Señor, a Salvador, bendícele, Padre. Oramos por el pastor Raúl, que tú lo toques, Señor, y restaure su salud. Y por todos aquellos que están enfermos, Señor, te los pedimos por sanidad. Oramos por provisión en este tiempo, por trabajo, Señor. Oramos, Señor, para que nuestra fe no decaiga. Que tú, Señor, intercedas por nosotros, para que nos mantengamos firmes en este tiempo, Señor. Gracias por tu provisión, gracias por lo que tú nos das. Y oro, Señor, para que toques a las familias aquí, a nuestros hermanos que nos ven en Chile, Señor. Bendice a la iglesia allá. Úsale, Señor, en este tiempo, en medio de todas estas restricciones en las que están, que ellos puedan ser sal y luz, Señor. No solo ellos, sino nosotros también aquí en Costa Rica, Señor. En Guatemala, Señor, en México, en Estados, Señor. Que pueda tu iglesia ser esa sal y luz, Señor, en este tiempo, para que muchos puedan llegar a conocerte. Oramos, Señor, bendice a las familias, y una vez más, Señor, te pedimos que nos des y nos llenes con tu Espíritu Santo, Padre. Trae consuelo, trae sanidad, Señor, y trae convicción a los corazones. Te lo pedimos, Padre. Oro, Señor, por mis hermanos que están lidiando, Señor, en su mente con pornografía. Hermanas, para que tú, Señor, les ayudes, Señor, les toques. Que tu Espíritu Santo, Señor, limpie su mente. Y que puedan descansar en ti, Señor. En que tú ya les has hecho nuevas criaturas. Ayúdales, Señor, en este tiempo. Oramos, Padre, te lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, un par de anuncios rápidamente antes de terminar. Gracias a Dios, no tuvimos ningún problema en la transmisión. Bueno, eso espero, ¿no? Bien, gracias a Dios. Ahí seguimos trabajando, como dicen los empleados públicos, seguimos trabajando para usted y estamos tratando de arreglar cada día más, mejorar un poco el sistema. Entonces, ya muy pronto estamos en eso. Estamos en eso. Recordarles a las mujeres que este sábado tienen reunión por Zoom a las 3:30. Son todas bienvenidas. Aproveche esta oportunidad de reunirse. Ya creo que están terminando casi ya el libro de Hechos. Entonces, es un tremendo libro. Y para que se conecten 3:30 por Zoom. El domingo continuamos con el libro de Judas. Y obviamente una vez que terminemos Judas, seguimos con el libro de Apocalipsis. Si Dios lo permite, vamos a estar una semana o 2 semanas más en Judas y ya terminando pasaremos a estudiar el libro de Apocalipsis y llegar así al final del estudio del Nuevo Testamento que hemos
traído desde que llegamos aquí a Costa Rica. Y vamos ahora ya después de casi 17 años terminar el Nuevo Testamento, libro por libro. Ya le va a tocar a usted comenzar, una vez que terminemos Apocalipsis, si el Señor no viene antes, empezar con Mateo de nuevo. Y también a los servidores, a los que están involucrados en el ministerio o se quieren involucrar en el ministerio, el martes 11 y martes 25 vamos a tener y vamos a comenzar escuela de ministerio por Zoom. Entonces, para que a través de el grupo de WhatsApp de servidores, ¿verdad? Pueda inscribirse, decir yo voy a estar, y si Dios lo permite vamos a tener un tiempo especial para trabajar en las áreas en que necesitamos trabajar como servidores o aquellos que están sintiendo el llamado del Señor a servir. Si hay alguien que nos ve de afuera y quiere ser parte de esto, no es parte de la congregación, pero quiere participar en estos cursos, también lo puede hacer. Solamente contáctese a través de la página, envíenos un mensaje y te vamos a entregar la información. Porque la idea es poder equipar al cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo está en todas partes. Y no se olviden las ofrendas y todo lo que Dios ha puesto en su corazón para dar. Lo pueden hacer a través de los medios, ya sea del banco, por transferencia o por Simpe, ¿ya? Y todas esas cosas. Así que si Dios no le pone en su corazón hacerlo, hágalo. ¿Ya? Eso es algo que lo recibimos y le pedimos a Dios que nos ayude. Hemos podido ayudar otra vez más este mes a otras familias y ha sido de bendición. Es una bendición poder hacerlo, hermanos. Ustedes no saben de cuánta bendición es para la gente, lo que usted trae o lo que usted ofrenda para víveres y eso. Es una bendición. Y damos gracias al Señor por eso. Y que Dios les bendiga. Si Dios lo permite, entonces nos estamos viendo el domingo y las mujeres se ven el sábado. Amén. Esperamos que esta clase de enseñanza bíblica haya sido de edificación para sus vidas. Le invitamos a compartir este material de enseñanza con aquellas personas que usted discipula. También le invitamos a ingresar a nuestra página web www.ministeriocela.com y a nuestro canal de YouTube Ministerio Cela, donde podrá encontrar mucho más recursos para su aprendizaje.